Buenas noches, mis familiares y amigos. Estamos aquí de nuevo grabando un videito que, bueno, me han pedido mucho las personas, algunos amigos me han pedido que haga un videito sobre el tema, sobre la guerra árabe-israelí. Entonces, bueno, decidí hacerlo hoy. No me había presentado ante ustedes porque primero tenía el camarógrafo en exámenes. Después tuve un proceso viral que todavía estoy medio con un poquito de tos y demás, me van a disculpar, pero bueno, estoy bastante recuperado. Esto es un tema un poco complejo. Las personas me han pedido este video porque hice una pequeña publicación, ahora días ahí en el Facebook, hablando sobre un tema que lo vamos a abordar después, que las características del fascismo son muy parecidas a las características de los sistemas comunistas. Yo lo planteo así, tienen su variante, pero en la esencia son muy parecidas. A alguien no le gustó y entonces me pidieron esas personas que son amigos míos, no digo que no, la mayoría me conocen, que hablara algo sobre este tema un poco para desviar la atención de este tema que yo considero que es importante, del cual yo hablé. Hablé muy sencillamente, yo quería hacer un video sobre este tema y exponer los criterios por los cuales yo planteo esto. Pero bueno, vamos al tema, a lo que nos corresponde hoy. Primeramente, estos problemas aquí en estas tierras del Medio Oriente no se pueden analizar en 10 minutos, en 15 minutos, en 7 minutos, porque es muy extenso. Este territorio tiene mucha historia. Pero bueno, vamos a hablar de los hebreos, de los israelitas, que no es lo mismo decir hebreos que decir israelitas. Para explicárselo tendría que abordar una serie de conceptos que no tenemos tiempo en este momento. Vamos a hacerlo de forma más sencilla. Bien, los hebreos son producto de la emigración. Ellos, las fuentes antiguas, imagínense, son antiguas, más antiguas que la Biblia, plantean que son de una región cercana a la Mesopotamia antigua, emigraron hacia el Medio Oriente, específicamente hacia Palestina. Pero Palestina, por ejemplo, estaba conformada por la región de Canaán, la región de Belén, incluso ahí nació Jesucristo. Jesucristo nace en Palestina. Bueno, y ahí fueron creando, se fueron desarrollando, se fueron insertando en la sociedad de aquel momento, aquel tipo de sociedad que existía, y se fueron desarrollando, y ahí comienza la historia de ellos. Ahí surge el judaísmo, y bueno, ya como religión, como tal. Pero vamos un poco más acá porque en realidad ya eso es un poco extenso y me resulta interesante hablar de ese tema, pero es un poco extenso. Vamos a hablar sobre lo que le interesa a las personas y, muy importante, el concepto que tengo yo sobre eso, que parece que hay alguien que lo quiere escuchar, ¿no? Primeramente, los judíos fueron expulsados de su territorio en un éxodo masivo, que es famoso a lo largo de la historia. Vivieron por todo el mundo y, por supuesto, llevaron su religión a los países a los cuales fueron, a los países a los cuales emigraron. Por ejemplo, en Europa, en Polonia, fue el país, Polonia y Alemania, el país donde más judíos existían. Esos hombres esas personas fueron casándose, fueron teniendo familia y transmitiendo su religión a las otras personas, de su familia y demás y demás. Y cuando la Segunda Guerra Mundial habían grandes cantidades de judíos en Europa. Ahora, ¿por qué fueron perseguidos? Porque la gente se preguntará, ¿por qué son perseguidos por Hitler? Porque los judíos son personas muy disciplinadas, muy trabajadoras, muy emprendedoras. Y la vida económica de Alemania, ya prácticamente cuando triunfa
el nazismo en el año 33 comienza, ya como tal, dominaban toda la vida económica de Alemania. Y a eso, por supuesto, a los nazis no les gusta, porque los nazis quieren controlar el país desde todos los puntos de vista, pero principalmente desde el punto de vista económico, para ellos tener el poder. Si pierden el poder económico, entonces pierden el poder político. Fíjense la similitud que tiene con los sistemas totalitarios comunistas. Dicho sea de paso, déjenme dejar caer esto. Ahora bien, después que termina la Segunda Guerra Mundial, hay un movimiento sionista también relacionado con la religión judía o con los judíos hebreos, que todos no son hebreos, pero la mayoría son judíos. Y las Naciones Unidas en la resolución 181 de 1947 hace entrega, ¿no?, a esos judíos que andaban por todo el mundo en esa diáspora de su antiguo territorio en Palestina. Ahora, ¿cuándo comienzan los problemas? Los problemas comienzan porque en Palestina vivía una población no tan numerosa, pero vivían muchas personas que principalmente eran árabes. Vivían judíos, pero eran árabes también, en su gran mayoría, porque los judíos fueron expulsados de su territorio. Ahora bien, se funda Israel, ¿no?, en el 1947. En 1948 es que comienza ya a funcionar administrativamente. Y vamos a hablar un poquito sobre Israel, rapidito. Muchas personas me mencionaron Israel el otro día como un estado fascista. No. Lamento decirle cosas que a ustedes no les gusta escuchar, pero no. Israel en su funcionamiento interno de su nación, en su sociedad, no es fascista. Israel tiene un sistema democrático dentro de su población. Imagínense ustedes que la población israelí en la actualidad está conformada por de un 70 a un 75% de judíos, pero conviven allí en Israel conjuntamente, e incluso se han casado, han tenido familias, se han relacionado, etcétera, etcétera, musulmanes e incluso cristianos, católicos y varias religiones, que las leyes de Israel, del gobierno de Israel como tal, hay que respetar esas creencias y admitirles que se manifiesten religiosamente. Así que dentro de Israel no puede ser fascista cuando permite esto, ¿no? Ahora bien, vamos a continuar hablando sobre este tema. Bien, ¿qué ocurre con esto? ¿No? Siempre hubo una tirantez entre los que vivían allí, habitaban allí, y los judíos que llegaron. Comenzaron a haber conflictos étnicos, actitudes terroristas, e Israel es cierto que ha hecho cosas que no debe hacer. No estoy apoyando a Israel en ese sentido, pero para que haya paz en Israel o en esa región de Palestina, vamos a llamarle Israel porque Israel tiene su territorio, pero eso es Palestina, debe haber un respeto a la paz mutuo, y voy a explicar por qué. Estoy en contra de esas agresiones de Israel a la Franja de Gaza, donde mueren niños inocentes, que verdaderamente eso es inaudito, eso es inconcebible. Estoy en contra de eso, no lo apoyo,
estoy en contra de eso. Pero también hay que ver que para que haya paz tiene que haber un respeto mutuo. Y cuando Israel no ataca, hay actos terroristas que atacan a Israel, que atacan a los israelitas. ¿No? Recuerden ustedes que simplemente en una parada de ómnibus a las 7:30 de la mañana en Israel, que todo el mundo va a estar en la parada, va para su trabajo, demás y demás, ha venido un automóvil de un extremista musulmán, extremista no sé, y en la parada le ha ido encima de la parada y ha matado 13 personas, o 8, 10, no sé, eso ocurrió en varias ocasiones. Recuerden ustedes hace 2 o 3 días que en Nueva York un hombre llegó, gritó, no sé, salvar a Palestina, frases haciendo alusión a Palestina, y simplemente mató una pareja de novios, personas jóvenes, porque eran judíos y él era palestino. Es lo que dice Jaime Bailey. ¿Por qué no fue a luchar a la Franja de Gaza si no era más fácil cometer el asesinato en el medio de Nueva York? Y el concepto que tengo es el siguiente. Pienso que ahí debe haber paz, porque son 2 pueblos que tienen que convivir, porque la historia lo plantea así. Eternamente, hace miles y miles de años, han vivido ahí, ambos pueblos, pero la paz tiene que ser recíproca. Israel no tiene derecho a invadir Gaza, a matar niños, a asesinar mujeres, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, creo que también Israel se merece un espacio y un respeto a su integridad, las 2 cosas. Lamento esta posición mía. No estoy en contra, a favor de ningún tipo de violencia, pero este es el concepto que tengo sobre eso. Porque Israel se ha hecho poderoso. ¿Por qué se ha hecho poderoso? Porque el ejército israelí, no piensen ustedes que es judío solamente, no. En el ejército israelí hay musulmanes, hay cristianos y hay judíos. Quiere decir que están combatiendo esas personas que le hacen atentado a ellos. Por eso es un ejército muy fuerte, un país que ha alcanzado un buen desarrollo económico, a pesar de tener tantos conflictos bélicos. Y me parece que esa región quisiera un día que viviera en paz. Pero para que haya paz, tiene que existir un respeto recíproco a esa paz. Recíproco a esa paz. Que Israel respete, por supuesto, no ataque, pero también él merece tener su territorio, que se debe respetar y que cesen los ataques a Israel. Ese es el concepto mío. Y muchas gracias por todo. Y bueno, hasta más ver.